Vaya casualidad, Jorge Barrera, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está bien? Vaya casualidad, ¿de qué color es su camisa? Celeste. ¿Y de qué color es mi camisa? Celeste. La celeste nos une. La celeste nos une. El domingo lo llamo, de noche. Atendeme. No, lo voy a llamar yo. No, porque en varias ocasiones, viste, Sí, que sí. así que como uno siempre dice que hay que resistir el archivo, Sí. hay varios archivos que podías haber buscado donde quedaste en llamarme No, y no ¿cómo me no? llamaste. No, yo soy un caballero, Atención. tengo palabra, estoy frente a un abogado, amigo que respeto mucho, o sea, el domingo a la noche le pido por favor que me atienda. Sí, fíjate, en abril del 2014 me dijiste que me ibas a llamar después del clásico del 5-0 y te esperé la llamada y no apareció. Espero que esta vez me llames con independencia del resultado. Puede ganar uno, puede Sí. ganar otro, pero llamame. Es insoportable, pero es querible. ¿Qué tal, Barrera? ¿Cómo le va? Bienvenido a Malos Pensamientos. Se vive ahora, se saca los lentes y me mira. Te voy a explicar por qué. Sí, Porque aceptarte una invitación a vos Sí. puede tener dos actitudes. bien. Una, Me gusta. ponerse tenso y empezar Sí. a ver qué me puede preguntar, en qué está. No. Y la otra, venir a divertirse, estar descontracturado Bueno. y ser tal cual uno es. Así que opté por la segunda y acá Sí. estoy para que empieces a tratar de acribillarme. No, a ver. Y nos divirtamos. Bueno, pero usted es abogado, usted sabe que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra y corre para mí también. Así Sí. que vamos a distendernos con absoluta naturalidad. Así será. Y si hay que pelear, peleamos. O sea, Vamos arriba. si hay que pelear, peleamos. Barrera, ¿qué recuerdos tiene de Minas cuando usted, vivió toda su infancia allí en Minas? Sí, muchos y muy queribles. Vivió una infancia excepcional. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron a Minas? Porque mi padre era de Minas. Era y bolso su papá. También. Gran bolso. Exactamente, gran bolso Sí. y muy hincha. Sí. Y haceme acordar Atención. que te cuente la historia el día que mi madre, que es fanática de Peñarol y a la cual le debo el ser hincha de Peñarol, el día de que fue a pedirle la mano a mi madre, cómo encaró a mi... Si querés te lo cuento ahora y después volvemos a lo de Minas. Perfecto, sí, Vos esto es sabés así. que, mirá, el tema es así. Mi papá murió el 11 de junio del 2019. Ujú. Y resulta que el 19 de mayo, o el 12 de mayo del 2019, se jugó el clásico por primera vez con público visitante en el Campeón del Siglo. Ujú. Que para mí era una cosa importante, porque era mandar un mensaje en una región que no se podían hacer clásicos con público visitante, poder hacerlo. En Argentina no se puede, solo con público local, en Brasil en algunas localidades también, y me parecía un lindo mensaje. Y hacía años, Marcelito Decó, del Observador, me estaba Sí, embromando, periodista. periodista, insistiendo de que por qué no hacemos una nota de que el presidente de Peñarol, su padre es hincha de Nacional, y me insistió, y siempre le iba dando largas, ¿viste? Le iba diciendo, bueno, el mes que viene, llamame la semana que viene, dentro de 15 días, Y entonces cuando me entero que papá le quedaba poco tiempo de vida, digo, qué mejor forma de hacerle un homenaje al viejo, Claro. que era un reportaje hablando de nuestras vidas y de cómo podíamos convivir en una familia, un hincha de Nacional que tenía un hijo que era el presidente de Peñarol. Y entonces ahí Marcelo le hace una buena pregunta, le dijo, ¿y cuándo se enteró su señora que era hincha de Nacional usted? Y de ahí me entero por primera vez, Sí. a los 52 años, cómo fue. Parece que mi madre... le dijo a mi padre, bueno, que lo iba a presentar como toda familia descendiente italiano, mi madre Bataini, todos los Tanos, Sí. Tortellini, presentación en familia, Y todos hinchas de Peñarol. todos Y muy, hinchas de Peñarol. muy cercanos a Peñarol por algún lado. Sí, porque el hermano, estudiaste bien, el hermano de mi madre, mi tío, jugaba en Liverpool, después fue transferido a Peñarol, era suplente de Spencer, y de ahí se fue a jugar al Deportivo Quito porque nunca le iba a sacar la titularidad a Alberto Spencer. Entonces él lo recomienda y termina en Quito. Bueno, la cuestión es que va mi madre, entonces
me cuenta mi padre esto, aparte estábamos solo mano a mano con Marcelo, y entonces dice que mi abuelo le pregunta, bueno, ¿usted viene a pedir la mano de mi hija? Sí. Le voy a hacer 2 preguntas. Uy, ya. La primera es, ¿cómo la va a mantener? Sensato el veterano Guattarini. Sí, sí. ¿De dónde qué va a vivir? ¿Tiene hábitos de trabajo? Esa pregunta como que ya no existe, ¿no? No, pero mi padre... No, pero está muy bien. Yo la haría. O sea, yo voto para que esas preguntas no se pierdan. Claro, ¿no? entonces mi padre ahí se empezó a lucir. Sí. Empezó a decir, no, yo trabajo y además realmente mi viejo en vida fue un ejemplo para mí de viviente de trabajo, de esfuerzo, de tenacidad. Y bueno, cuando se estaba luciendo y quería estirar esa respuesta, viene la segunda. Y dígame, ¿y usted de qué cuadro es hincha? ¿De Peñarol o de Nacional? Y entonces ahí mi viejo dice, si digo de Peñarol, la mentira va a quedar descubierta en cualquier momento. Si digo de Nacional, fíjate si sería tierno el viejo, capaz que me pierdo el matrimonio. Eso es amor. Entonces dice... Claro, los hinchas de Nacional claro, tenemos amor. Entonces agarra y dice mi padre, a mí me gusta Cerro. Y contesta, por suerte no me preguntó quién jugaba en Cerro porque no tenía ni idea. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, se casan y van a un clásico juntos. Y mi padre daba historia en una UTU, era de Flor de Maroñas, Ajá. y entonces va a un clásico, cuando los clásicos eran compartidas las tribunas, va a un clásico con mi madre, y entonces parece que una alumna le dice, profe, vamos el bolso. Y mi madre, que es divina, que le debo muchísimo en mi formación, pero que es de carácter fuerte, es de armas tomar, le dice, escuchame una cosa, ¿no te parece que lo que estás diciendo sos media atrevidita? Y entonces le dice, ¿pero cómo? Si el profe y yo somos hincha de Nacional. Bueno, ahí tiene mi padre que blanquear la situación con mi madre, y mi madre dijo, pero ningún hijo nuestro va a salir hincha de otro cuadro que no sea Peñarol. Pactaron, cuento todo esto de mi padre, ¿no? Sí, claro. Y efectivamente mi hermana y yo salimos hincha de Peñarol, así que viví en una casa que éramos 3 de Peñarol y 1 de Nacional. Y ahí mi padre, como era de Minas, se fue a vivir a Minas con mi madre, trabajaron allí, y bueno, ahí hice mi infancia muy, muy linda, fui al jardín de infantes, fui a la escuela 2, que se llama escuela 25 porque queda en la calle por 25, y bueno, y la verdad que tengo los mejores recuerdos de haber tenido una infancia bien de pueblo, feliz. ¿Y qué pasaba cuando jugaba Peñarol, por ejemplo, en la época de las finales intercontinentales con su papá? ¿Miraban el partido juntos? Mira, tengo una anécdota del 87, que me echó de casa, porque yo tenía... ¿Su papá lo echó de casa? Sí, me echó y me salvó mamá. En el 87, mi mejor amigo, hoy fallecido, hincha de Nacional a muerte, Rafa, vino a ver la final Peñarol América de Cali a casa. Nosotros vivíamos en 18 de julio, casi en Tristán Arbaja, casi 18, casi enfrente de la facultad. Sí. Y bueno, y entonces me acuerdo claramente que mi viejo, cuando faltaban 2 minutos para terminar el partido, le dice a Rafa, Rafa, servite un whisky que perdieron los manchas. Imagínate la calentura. Estamos hablando del... 31 de octubre del 87. Claro, pero estamos hablando del gol de Diego Aguirre. El gol de Diego Aguirre. En el último segundo. En el último segundo. Cuando faltaban 2 minutos, creo que hay una pelota de billar, de Lobo Villar, que pasa cerca del palo. Y digamos, se nos complicaba muchísimo. Y ahí mi viejo le dice a Rafa, servite un whisky que perdieron los manchas. La calentura que yo tenía era brutal. Me acuerdo de la imagen, mi madre se fue a la cocina. Y en el momento que 20 gol, años tenía, 19 años. Y 68, y esto fue en el 87, Claro, 19 años. Y en el momento que hace el gol Diego Aguirre, me abrazo a la tele, salta el cable, porque no es como la tele de ahora, ¿no? Claro, tremendo aparato. Salta el cable, mi viejo me echó, te vas de casa, Rafa caliente, mi madre emocionada, abrazándonos los dos, y me dijo, andate, porque Peñarol venía esa misma noche,
que tu padre se duerme y cuando tu padre se duerma yo lo convenzo, quédate tranquilo y venís para casa. Y bueno, y así fue que pasó ese episodio, pero no, teníamos él era muy hincha Nacional, pero hacíamos mucha broma, éramos muy amigos con mi padre, nos hacíamos muchos chistes, inclusive el día que gané la presidencia, me acuerdo que La presidencia de Peñarol. De Peñarol me llamó por teléfono. ¿Porque está pensando en otra presidencia? No, por eso dije la presidencia. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, bueno, te felicito, Jorgito, dice, pero mirá que siempre voy a querer que gane Nacional. Entonces le digo, está bien, y me dijo, pero en los torneos internacionales, sí, dice, ojalá que te vaya bien. Y ahí me acordé de la charla y digo, viejo, acá tranquilo, sé que me decís esto, pero vas a estar contento con todos los resultados. Si Nacional gana, vas a estar contento por vos. Y si Peñarol gana, vas a estar contento por mí. Nos reímos y esa fue la única charla con respecto a Peñarol Nacional. Y bueno, después en una familia bien uruguaya, ¿no? De convivencia, de tolerancia. Y por eso yo, más allá del folclore del fútbol, la diversión, las bromas, me gusta ser muy chistoso, ponerle mucho folclore, pero al ya vivir en una familia que convivíamos, hincha de Nacional y de Peñarol, no logro entender que la violencia se instale como forma de comunicación, quizás por eso, porque en mi propia familia, ya te digo más, mi viejo siendo muy hincha de Nacional, hay dos episodios. Uno, yo iba a ver el básquetbol, y él no, por supuesto, no iba a ver a Peñarol, y me dejaba con Lidia Castillo, me acuerdo, Lidia Castillo, y el Momia, que hoy está, le mando un saludo al Momia, que está pasando un quebranto de salud, eran los que él me dejaba en 18 de julio y Minas, y ellos me llevaban a ver el básquetbol de Peñarol hasta el Palacio, y a la vuelta mi viejo me iba a esperar a 18 y Minas, y tanto Lidia como el Momia, como Pepe Larriera, todos me llevaban y me devolvían con mi padre. Y era otra época, una convivencia en la cual cada uno tenía su pasión. ¿Usted cree que la violencia es del fútbol o la violencia es de la sociedad? No, la violencia es de la sociedad, lo que pasa que en el fútbol se administran pasiones y no razones. O sea, yo estuve, por ejemplo, en el mundo de la política y en el mundo del fútbol. En las dos hay diferencias, hay una cuota de sentimiento, sí, pero en el fútbol se administran más pasiones que razones. ¿Es peor el fútbol? 1000-1. ¿Sí? 1000-1. Que la política. Entre otras cosas porque esto que te decía de la administración de las pasiones. Entonces, la violencia está en la sociedad, no es patrimonio del fútbol. Si uno analiza los hechos de violencia en los últimos 25 años en la sociedad uruguaya, el incremento no puede escapar al fútbol, porque el fútbol no es una isla, sí, no está en un estamento distinto que el resto de la sociedad. Ahora, había aspectos de convivencia que teníamos, como te decía, la primera vez que yo fui al estadio de Minas, viviendo en Minas, me llevó mi madre a la tribuna Ámsterdam y era compartida, claro, mitad, me acuerdo, Ámsterdam contra Olímpica era la hinchada nacional, Ámsterdam contra América era hinchada de Peñarol. Y convivíamos y nos cargábamos y le hacíamos broma y había cantos de unos contra otros, pero a la salida, durante el trayecto, no había grandes dificultades. Hoy vos ves el operativo para este domingo y voy a ir a la tribuna con mi hijo, el partido empieza a 3:30 de la tarde y tengo que estar a las 11 de la mañana, con zona de exclusión, es decir, que es entendible que el crecimiento de la violencia en la sociedad implique también en el fútbol, pero no hay que darse por vencido, hay que apostar a que el cambio de la sociedad pasa por un cambio de valores. Empieza en la casa, sigue en la educación y sigue también en todos aquellos que tenemos que saber distinguir cuando hay pasión, emoción. A mí no me hace más hincha de Peñarol o menos hincha de Peñarol porque agravia o no agravia a otro que no piensa como yo. O sea, es perder el norte y el rumbo de cuál es la escala de valores que uno tiene en la vida. Bueno, pero usted fue... ¿Qué vale más, una camiseta, sí, o una vida? ¿Qué vale más? A ver, a Nacional le quiero ganar siempre, claro, pero no es mi enemigo, es mi rival. O sea, al otro día, ya que lo vivía en casa, en un clásico me acostaba y mi viejo era hincha de Nacional, yo de Peñarol, en el trabajo, los compañeros, en mi estudio hay hinchas de Nacional y de Peñarol, en la vida social, mis amigos. Ahora,
¿vamos a ser capaces de darnos por vencido de una batalla donde una camiseta valga una vida? O sea, ¿te hace más hincha de Peñarol o más hincha de Nacional ser más violento? ¿O lo que tiene el fútbol como forma de expresión de la sociedad es la broma, la disidencia, el chiste, pero que queda en saber que hay valores que están por encima de si un cuadro gana o un cuadro pierde, si la pelota pega en el palo y entró o la pelota pegó en el palo y salió? Y yo creo que esa es una batalla cultural y valorativa que tenemos que dar en todo el Uruguay y bueno, mientras tenga fuerza y vida, trataré de que eso sea así. Han sido las palabras de Jorge Barrera en Malos Pensamientos. No para de hablar el tipo, ¿eh? El tipo, y bueno, me diste buen abogado y buen comunicador. Ahora, pero usted fue presidente de Peñarol. Me imagino que debe haber lidiado con violencia en algún momento, con situaciones que poco le deben haber gustado. Y debe haber dicho, esto no lo arreglamos más. No, yo sabes que tengo una actitud... Pues la barra brava de Peñarol... a ver, yo tengo una actitud que, a ver, mitad en broma, mitad en serio, en broma, como decía Cataldi, soy biológicamente optimista ante la vida, y fuera de Cataldi yo tengo un pensamiento esperanzador de la vida, pues si no, ¿cómo te levantás? Pero la barra brava de Peñarol, estoy hablando de Peñarol porque usted es de Peñarol. Puedo hablar de Nacional también, porque es lo mismo. La barra brava es barra brava, con más o menos violencia. Y el delincuente es delincuente, no hincha de un cuadro o hincha de otro cuadro. El ser hincha de un cuadro de otro, abrazar una camiseta a otro, no te hace de por sí tener determinadas actitudes, porque eso sería estigmatizante. Está bien, pero que hay barra brava de Peñarol que cometen delitos, sí. Que hay barra brava de Peñarol que cometen, sí, como también hay hinchas de todas las instituciones que cometen delitos, que cometen inconductas, que cometen desarreglos. Está bien, pero yo no... Pero eso está más que en el cuadro que se hincha, en la naturaleza humana. Uno tiene una tendencia al bien y una tendencia al mal, y eso es lo que todas las mañanas luchamos, por el mal y por el bien. O sea que eso no es por el fútbol. No, está bien, pero no quiero estigmatizarlo. Pero se me pasa por la cabeza el caso de Chapacase, que iba con un arma en un auto para entregarle a la barra brava a alguien en la barra brava. O sea, el problema es que ya no es un tema... Estuvo mal y pagó por eso. Claro, pero no, no digo, lo estoy estigmatizando. Pero no es, a ver, estuvo mal, pagó por eso. Pero no lo estoy estigmatizando, estoy diciendo qué está pasando, que los jugadores hoy tienen, no todos, pero tienen esa relación con barras. O sea, esto no pasaba antes. No pasaban muchísimas cosas en la sociedad que tampoco pasaban antes. Ajá. O sea, la hinchada, los jugadores, digamos, el nivel de consumo y tráfico de droga en el país tampoco era el mismo. El nivel y el tráfico de delito de lavado de activos no era lo mismo, la violencia no era lo mismo. Es decir, yo creo que, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que el análisis de la sociedad lo tenés que ver en todo lo que pasa en las circunstancias de esa sociedad. Esta sociedad no es la misma que la de Jorge Barrera de 1968, y entonces vos decís, bueno, si en el mundo no fútbol también pasan estas cosas, ¿por qué en el mundo de fútbol no? Me parece que el fútbol es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Bien, pero pregunto, y es algo que se me pasa por la cabeza nuevamente escuchándolo, como expresidente de Peñarol y como hincha del fútbol. En un momento la policía no entraba a las tribunas. Sí, yo estaba en desacuerdo con eso, siempre estuve en desacuerdo. O sea, eso así debe lo planteé porque está toda la discusión, si es un espectáculo privado, si es un espectáculo público, si es un espectáculo privado con acceso público. Digamos, vos veías la experiencia en la mayor parte de países del mundo, y cuando funcionaba en Brasil, viste que cuando entra la policía, todo lo que pasa, es decir, se acabaron los guapos. Se acabaron, me acuerdo de un partido en Chile, digamos, que había determinados actos de violencia, empezaron a correr los carabineros y se apagó el conflicto. En el Mundial del 2014, me acuerdo un partido que fui,
en la final, Argentina-Alemania, y había incidentes entre brasileros y argentinos, incidentes que se empezaron a tirar cerveza, se empezaron a pelear, Claro. y cuando todos vieron que venía la policía militarizada corriendo, se daban abrazos, Claro. diciendo acá no. Entonces, yo Claro, en pero eso estuve en desacuerdo. ¿Fue una locura en ese momento que la policía no entre? Fue una concepción, ¿no? al Porque, estadio. porque nadie hace las cosas, ningún gobierno hace las cosas premeditadamente pensando que las va a hacer mal. Es decir, cuando uno tiene diferencias en cualquier área, siempre yo sé distinguir la eficacia de la intención. O sea, la intención no fue para generar mayor violencia. Creo que el método que se empleó no daba resultado. Pero acá descarto intencionalidades. Es como tenemos distintas opiniones sobre política de seguridad, Sí. sobre política pública o sobre la justicia social. No es malintencionado el que opina distinto a mí, sino que tiene y está convencido de que hay otros medios para llevarlo a cabo. Acá, en materia de seguridad, yo creo que todos los gobiernos quisieron mejorar la seguridad. El tema es si el mecanismo es el más idóneo o el menos idóneo. Y lo hacen bien intencionados. Ahora, o sea. hablando de intención, y sigo cruzando imágenes, recordando momentos que tienen que ver con el fútbol y la falta de seguridad, porque estamos hablando de la violencia en el fútbol. Ujú. ¿Cuál es la intención o cuál fue la intención de Susana Pereira, la viuda de Bonomi, sacándose una foto con todas las banderas de la Barra Brava cuando la policía no ingresaba a la tribuna? Que también era representante nacional, ¿no? Yo tengo primero una buena relación con Susana, la conozco, discrepo notoriamente, ahora que no soy presidente de Peñarol y puedo hablar de otros temas, no represento nada más que a mi pensamiento, puedo hablar con claridad. Cuando fui presidente del club, cuidé los 3 años de no hacer la más mínima manifestación pública que denotara mi pensamiento político, porque debía representar a todos los peñarolenses, pero ahora digo, estando en las antípodas de su pensamiento en muchas áreas, le tengo un gran estima a Susana, le tengo tengo una buena relación con ella, y sin duda sus conductas y actitudes políticas tiene que responder ella. Lo que digo es que siempre estuve en contra, y por eso lo hice dando el ejemplo de mezclar política y fútbol. ¿Por qué? Porque me parece que la política con el fútbol son situaciones que no pueden estar mezcladas, porque cuando uno es presidente o tiene una actitud o tiene un cargo dentro del fútbol, tiene que gritar el gol con el que piensa A, B, C, D, y cuando vos querés ganar, no te fijás de costado si el que te va a abrazar cuando hicimos un gol es Frente Amplista, es Colorado, es blanco, es del Partido Independiente, es del Peri. No, somos todos hinchas del mismo cuadro. Entonces yo, política y fútbol, en la medida en que vos tenés representación por el fútbol, intentaba no mezclar. ¿Por qué Susana se sacó esa foto? No sé, habría que apuntarla a ella, quizás para demostrar su adhesión a Peñarol, pero no sé, habría que... Es una buena pregunta para ella. ¿Cuál fue su mayor demostración de adhesión al club? ¿Tirarse a la presidencia? Como me decía un amigo, los días más felices, el día que gané la elección y el día que entregué el gobierno. Es decir, mi mayor muestra de adhesión, sí, yo soñaba con ser presidente de Peñarol para poder devolverle al club todas las alegrías que el club me dio cuando yo era niño. Como te decía, tenía una infancia en Minas, para mí el fútbol era la radio, era escucharlo. ¿Soñaba con jugar al fútbol? Bueno, justamente, mirá, yo soñaba con ser presidente de Peñarol después que me di cuenta de que las condiciones futbolísticas no me daban para ser no eran las mejores. primero el 9, Sí. y primero el arquero y después el 9, porque el otro día, hace un tiempo, mi madre me dijo que la primera camiseta que me regaló Era fuera Mazurkiewicz. la de Mazurkiewicz, toda negra con el 1, y la segunda era la 9, y nosotros teníamos debates en mi casa porque mi madre
era hincha del pibe Jiménez, de Julio César Jiménez, Ajá. y yo fanático de Morena. Entonces mi madre me decía, Morena hace los goles porque está Jiménez. Y yo le decía, como el Nando no hay, ni habrá otro igual. Y bueno, así que cuando vi que mis condiciones futbolísticas no daban para ser ni el 9 ni el arquero, soñé con que algún día podía devolverle al club todas las alegrías que me había dado y con las cuales disfruté y todo lo que me hizo sentir como una gran compañía desde la presidencia. Luego son los resultados. Tuve aciertos, tuve errores, tuve momentos de alegría con el bicampeonato, tuve momentos de tristeza cuando perdimos el tricampeonato, pero lo que tengo es la conciencia tranquila de dos cosas. Haber dejado el alma para que devolverle al club ese sentimiento de gratitud, y la segunda de tener una honestidad intelectual y económica en el manejo de los bienes del club, que me hace tener la tranquilidad de conciencia que di todo de mí. La pelota a veces pega en el palo y entra, la pelota a veces pega en el palo y sale. Si le hubiéramos ganado a Progreso ese partido y ganábamos el tricampeonato, estaría mucho más feliz que ahora. Pero bueno, haber logrado un bicampeonato, la primera Supercopa en la historia del país, el tricampeonato de fútbol femenino, haber vuelto al básquetbol. No es necesario que haga un conteo de las cosas que hizo. No, esas son las alegrías. También te conté la tristeza, ¿no? Haber perdido el tricampeonato, sin lugar a dudas, fue doloroso. Y una tristeza sola. No te hagas el loco. Hablemos, Barrera, quiero preguntarle algo importante, porque usted hablaba de la presidencia de Peñarol. ¿Por qué a la gente le interesa, no a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué a determinado nivel le interesa formar parte de la directiva de un equipo de fútbol cuando es un cargo honorario, se pierde tiempo, plata, se pierde, para mí el tiempo más caro que la plata, ¿no? Eso, más importante. Sin duda, porque no vuelve. Tiempo, plata y además dolores de cabeza. ¿Por qué a la gente le interesa ser presidente de un equipo o formar parte de una directiva cuando dejás de lado la familia y no ganás nada porque es honorario? Mira, ¿no? eso lo pensé muchas veces, y en mi caso particular te diría que yo creo que los sueños en la vida están para cumplirse, trabajar para lograr para cumplirse. Y la segunda conclusión es que una vez que los cumpliste te das cuenta que eso no te da la felicidad. Es decir, en definitiva la felicidad no se construye con cumplir un sueño. Entonces hay una cuota de ilusión, de sentimiento, de amor, de hincha, y hay otra cuota, no tenemos que negarlo, de vanidad, porque vos creés que si sos presidente vas a lograr todo. Si vos mirás una entrevista mía cuando gané la elección, dije, quiero la cesta. Es decir, entonces también hay una cuota. Se compró una canasta. ¿Por qué decís vos? La cesta. Es más que no tener la cuarta. Viste que vos tenés 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para llegar a 6, tenés que haber pasado primero por 4 y por 5. Dame tiempo. Dale, te doy. Traigan agua, por favor. Le cambiamos el agua. Ahí está. Jorge Barrera, usted fue presidente de Peñarol, dirigente de... Mirá que tuve vida más que Peñarol. Claro, por eso, a eso voy. Dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, vicepresidente, pero es docente también. ¿La docencia tiene esa cuota de pasión que tiene también el fútbol? Sin duda, y es lo que más extrañé durante el tiempo que estuve en Peñarol. ¿Da clase de qué? Doy clase de Derecho Penal. En Uruguay doy en la Universidad de Montevideo, en Perú en la Universidad de Piura y en Argentina en la Universidad Austral. La docencia es una vocación. El derecho penal en realidad para mí es una vocación. Yo fui abogado para ser penalista, la única rama del derecho que tenía pasión e interés superior era el derecho penal. ¿Fue el primer, y la docencia, fue el primer profesional en la familia? Universitario sí, mi madre es maestra,
Sí, en la familia sí. Después mi hermana me superó, ¿no? Tiene como 4 títulos universitarios, es abogada, traductora de italiano, portugués, francés, una fiera lo que estudia. Pero sí, y hice, sí, mis abuelos tampoco. Mis abuelos siempre sí soñaban con que tuviera un nieto profesional, pero te voy a decir una frase de mi padre que fue genial. Él soñaba con que sus 2 hijos, viste, mi hijo el doctor, Claro. ¿no? Él soñaba siempre con que los 2 fuéramos universitarios. El día que me recibí de abogado, agarré, viste, filmamos, viste, eran con videocassette, ¿no? De la Asunción, y voy y le digo a papá, bueno, papá, terminé, cumplí, soy abogado, soy doctor en Derecho, te cumplí. Mi viejo agarra, viste el título, me mira y me dice, pero no te olvides, Jorgito, que doctores hay muchos, señores hay pocos. Y te diría que fue de las mejores lecciones que aprendí después de facultad. Doctores hay muchos, señores hay pocos. Pero volvemos a la docencia. Para mí la docencia es una pasión, me encanta dar clase, porque me mantiene actualizado, porque yo doy acá mucho en el posgrado, entonces lleva a que otros colegas abogados que tienen casos, que preguntan, me exige, me obliga a estudiar, y te diría que fue de las cosas, después de la familia y los amigos, que más extrañé cuando tuve los 3 años en la presidencia, que es no poder dar clase. Hoy disfruto, doy clase, digamos, en la UEMED, o el fin de semana que viene doy clase para Piura. Me voy del 15 de septiembre al 29 de septiembre a Barcelona, a un curso de especialización en Derecho Penal, porque sigo estudiando, me encanta estudiar. Y así que te diría que la docencia es una pasión, y estudiar para mí es una pasión, me gusta mucho. Voy a elegir solamente un mensaje de los varios que han llegado, hablando de fútbol, hablando de lo que sea, a muchos. Mandale saludos a los que estaban antes, ¿te acordás? Darío, que está trabajando en una gran obra, y Martín de Rocha. Le mandamos un abrazo a ellos que se han comunicado con usted. Este mensaje dice, Barrera fue profesor mío en los 90, de ciencia política, es verdad, con el doctor Mendive. Sí. Que te cuente cuando encordaba raquetas, dice Julio. ¿Qué hacía? Hice de todo en la vida. Hice de todo, mirá. ¿Encordaba raquetas? Todo así, mirá. En el año, empiezo, en el año 87, 88 y 89, para poder... yo hice 2 carreras, yo soy abogado y licenciado en Relaciones Internacionales. Entonces, para poder financiarme y bancarme los estudios, trabajé en el Hotel La Capilla con Luis de María, que Dios lo tenga en la gloria. Divino. Y entonces empecé, durante 2 años fui lavacopa, 87, 88, 89 ascendí con Fernando Massa. Claro, el hijo era, ahí pasé a ser barman, así que trago sé hacer de esa época. Y luego sí, encordé raquetas, vendí queso, trabajé básicamente también haciendo socios para una asistencia médica. Es decir, trabajé porque creo que soy producto del ascenso social por el trabajo. Es decir, que usted estudió en la escuela pública, ¿no? Yo estudié en la escuela pública. Y justamente yo creo en el ascenso social por el trabajo. Yo creo que lo que dice la Constitución de que no nos distinguen más que las virtudes y los talentos es una realidad. Yo no vengo de una cuna de oro, no vengo digamos, vengo de una familia de mucho trabajo, de muchos valores, de que se dieron la vida para que yo pudiera progresar, pero el ascenso social fue por el trabajo y porque me dieron las herramientas y porque me esforcé y porque estudiaba y trabajaba y porque en definitiva las oportunidades que iba teniendo no veía en el otro digamos, no la violencia, el enfrentamiento. Yo creía principalmente es que a través del esfuerzo superador uno podía lograr metas. En definitiva, ¿usted cree que socialmente hoy estamos viviendo eso? ¿O se perdió? Aunque sea contradictorio intelectualmente las palabras, detesto el resentimiento.
No logro entender cómo el viviendo una etapa... Yo no logro entender cómo el resentimiento puede generar un ascenso social, una mejora en las condiciones de vida, una mejora de oportunidades, porque en realidad, digamos, el resentido y el resentimiento lo único que generan es mayor división. Y yo no conozco ni sociedad, ni persona, ni familia, ni situación económica que crezca desde el resentimiento y la confrontación. Sí creo en la igualdad de oportunidades, sí creo que hay que generar que el Jorge Barrera, que nació en 1968, que fue a escuela pública y que tuvo una infancia común y corriente, haya podido lograr sus sueños personales, profesionales y materiales a través del trabajo y el esfuerzo. Y que el Jorge Barrera, en la misma situación en el 2022, no nazca condenado. Eso sí a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque me preocupa la igualdad de oportunidades y para mí un tema central es la educación. A la educación pública que yo fui es la que me permitió ir a una escuela pública y de la escuela pública tener una maestría en Derecho Penal, ser profesor en 3 universidades de América. ¿Fruto de qué? Del esfuerzo, fruto de los profesores, fruto de mi familia, indudablemente, pero también fruto de que no había que emparejar hacia abajo. Y bueno, y si no estudiaba, no repetía para no estigmatizar. Y si no cumplía los deberes, daba lo mismo hacer que no hacer. O sea, hoy yo le agradezco a mi madre el haberme generado y formado en valores de que era casi un sargento al lado mío, porque tenía que hacer los deberes, porque tenía que cumplir, porque había derecho, pero había la contracara que era la responsabilidad, porque no me criaron en un ambiente que solo tenía derechos y no deberes, porque la libertad había que usarla responsablemente y también uno tenía la posibilidad o tenía que ganarse también una cantidad de cosas y de beneficios que se pudieran dar. Ese Uruguay es el que yo creo, el Uruguay de ascender socialmente por el trabajo, por el esfuerzo y por tener igualdad de oportunidades. Entonces, en ese Uruguay sí creo, y al amigo la pregunta es verdad, terminé hasta encordando raquetas también, y creo que a él se le encordé bien. Ahora, usted como docente, cuando ve las ocupaciones que hay en el IPA, o cuando ve que los que están estudiando para ser profesores y nuestros educadores y de nuestros hijos hacen cosas que poco tienen que ver con la educación, ¿qué se le pasa por la cabeza? 2 ideas. La primera, que los reclamos son legítimos y que no hay que confundir la herramienta con el objetivo. Que uno reclame por mejora siempre, y está bien que pase así, y es natural en cualquier organización que haya reclamos por mejora, por objetivos, digamos, es lógico, pero la pasa esencia. Acá, es decir, que en definitiva la existencia de un reclamo es legítimo y está bien, y ¿quién no quiere mejorar condiciones? Está bien. Ahora, lo que me cuestiono es, ¿el mecanismo es el insulto? O sea, el mecanismo es utilizar herramientas que van en contra del objetivo que quiero lograr. Es decir, acá hay que distinguir 2 cosas. La legitimidad de los reclamos está bárbaro y muchas veces esos reclamos son los que posibilitan también concesiones ahora y negociaciones. Ahora, yo creo que la forma es que convivan los 2 derechos. El que quiere realizar una huelga y el que quiere trabajar. Y esos 2 derechos no pueden ser incompatibles. Y hay que respetar el derecho de los 2. Entonces, yo siempre creí en la libertad, pero la libertad con responsabilidad. Soy de los que cree, como decía, digamos, durante mucho tiempo Jorge Valle, ante la duda más libertad. Y ante la duda más libertad no implica que sobrepase o vulnere la libertad de otro. Ante la duda, libertad de todos. Y como docente, ¿qué opina cuando siente que la docencia también está o ha sido durante algunos años y en los últimos años parcializada hacia la izquierda? ¿Usted siente que tenemos todavía una enseñanza laica como antes?
No tengo los datos porque yo doy clase en la Universidad de Montevideo y mi hijo va a un colegio privado, con lo cual no tendría... A mí me gusta opinar sobre las bases de lo que sé, lo que veo, lo que sí digo es que en la medida en que un niño de un colegio privado sí, tenga más horas de clase que un niño de escuela pública, la grieta y la diferencia se agiganta. Claro. ¿Por qué? Porque este tiene más horas de clase, porque este tiene más acceso a herramientas que si no tenés clase, no las tenés. Entonces, sí puedo decir en términos generales que la forma de generar igualdad de oportunidades es más educación. Y la forma de generar que esa igualdad de oportunidades haga que el ascenso social se permita, sean si le das más herramientas para poder competir, para poder afrontar el mundo, para poder afrontar las dificultades, para poder afrontar la vida del trabajo. Acá no es un tema de ideología, hacia donde vas es la ideología. La realidad vence cualquier ideología. O sea, cuando vos podés pensar lo que quieras y armar tu mundo como quieras y tener legítimamente tu concepción ideológica, filosófica, religiosa que quieras. Ahora, cuando eso golpea la realidad, no está mal la realidad. Lo que está mal es la forma como yo miro esa realidad. Entonces, la verdad que con respecto a los temas ideológicos, yo creo que hay que mejorar gestión y uno puede seguir teniendo la ideología que quiera tener y mejorar la gestión. Y yo creo que en la educación es un tema central siempre la mejora de la gestión. Recién nombró a Jorge Valle, miro su camisa que dice JB y tiene las mismas iniciales que tenía Jorge Valle. Sí, sí. ¿Cómo conoció a Valle? ¿Cuál fue su primer acercamiento con quien lo llevó a hacer una carrera política y bueno, que ha terminado también como diputado? Bueno, mi padre y mi madre se conocieron en un club de la 15. Como te decía, mi padre militaba en la lista 15 y mi madre fue, si me está escuchando, que seguramente me va a matar, fue de relleno a un acto, ¿viste? Esa persona sí, que cuando hace un acto público vas ahí como para hacer número. Claro. Entonces mi madre fue de relleno. Necesitamos gente. Entonces fue, y bueno, se conocieron, tuvieron 8 meses de novio y pudieron llegar a los 50 años de casado antes que muriera mi padre. Entonces, a ver, se conocieron en un club político de la lista 15, conocí a Jorge desde antes de nacer y para mí fue como un segundo padre. No tenía una relación exclusivamente militante, ideológica. Yo a él le debo mucho. Bueno, fue como un segundo padre en cuanto a mi formación. En cuanto a mi formación personal, profesional, la obsesión que él tenía por mandarnos a leer, por estudiar, por formarnos, él decía, el político que no estudia es un politiquero. Y por lo tanto yo no quiero gente que sea politiquera, sino que se haga política con mayúscula. Y para eso, mirá, yo tenía, no sé, 16, 17, 18 años y me hacía leer a, no sé, a Tácito, digamos, a Raymond Barre, Economía Política. ¿Y qué pasa? Él nos daba libros y yo subrayaba los libros y después cuando tenía charlas con él me decía, ¿y de qué comentaba el libro? Dígame una cosa, ¿de qué trata ese libro? Algo así hablaba, ¿no? Y entonces, conversábamos con él y él fue, digamos, importante en mi formación y yo creo que es de bien nacido ser agradecido y por lo tanto tengo un sentimiento de gratitud hacia él, más allá de lo político, en lo humano muy importante. Me crié con el Mono, con Beatriz, en todas esas épocas y bueno, le tengo... Es más, el día que hay un video que me lo pasaron el otro día, que el día que conoce a Mercedes Menafra, Jorge Valle conoce a Mercedes Menafra porque se le pinchó una goma, sí, ¿no? Bueno, al lado... Al auto, digo, de Mercedes, no a Mercedes. Al lado de la casa había una fundación
Y yo estaba con María Eugenia Plotier, no me acuerdo si estaba, quiénes más estaban en esa reunión, y bueno, nos llega tarde, nos clavó como una hora, y cuando llega nos dice que se casa, que llegaba tarde porque se casa, y ¿Valle? él, sí, él mismo lo cuenta, ahora después te paso el video que lo tengo de recuerdo, y en un programa de televisión, y nos cuenta que se casa, o sea que en definitiva tenía una relación. ¿Pero que la había conocido recién? Sí, dice, la conoció ahí, dice que quedó flechado y que se casaba. ¿Pero la había conocido ahí? Una hora antes. Una hora antes. Una hora antes. Entonces Un dice visionario, ¿no? Para todo. Un visionario para todo. Yo pensé que era una broma. Ajá. Yo pensé que me estaban bromando, que me estaba haciendo un chiste, que estaba justificando que llegó una hora tarde, vamos a ser claros. Y al final, en definitiva, después no era así. Se casó y era con la que nos había dicho que había llegado tarde. Pensamos que era un chiste o una justificación y terminó siendo real. Así que sí, él influyó muchísimo en mi pensamiento político, en mi pensamiento de la visión del Estado, de la economía, de la sociedad. Así que para mí fue un fenómeno. ¿La oposición fue muy cruel con Valle? Yo creo que la historia y el tiempo siempre ponen las cosas en su debido lugar. Viste que a veces analizar los hechos cuando pasaron no te da la perspectiva del pasaje del tiempo. Evidentemente hubo muchísima gente que sufrió, muchísimo. Hubo mucha gente que uno tiene que tener empatía con la situación que vivió, sin lugar a dudas. Estamos hablando de la crisis del 2002. También digo, a 20 años de la crisis, cuando uno analiza comparativamente cuál fue la salida y el resultado que se tuvo de ello, te diría que para mí el mayor reconocimiento fue Tabaré Vázquez y Danilo Astori, cuando habiendo ganado la elección, reconocen tiempo después de que tanto el déficit fiscal como el crecimiento económico fueron posibles por la conducta y por el tratamiento a la crisis que el gobierno de Jorge Valle hizo. Y eso se puede hacer con el paso del tiempo. Cuando vos estás sufriendo en el momento, en las circunstancias, es muy difícil evaluar a sí mismo y evaluar cuál es la circunstancia. Hoy pasaron 20 años, mucha gente sufrió mucho, existió muchísimo dolor, pero cuando mirás comparativamente con el resto de América cómo sobrevivió esa crisis, cómo terminó y cuáles fueron las bases del crecimiento, y bueno, te das cuenta que solo el paso del tiempo pone las cosas en su lugar. ¿Por qué Bush nos prestó tanto dinero? ¿Con una llamada de Valle fue? ¿Es cierto eso? No, yo creo que... ¿Pero fue cierto eso? No, yo creo que, a ver, se da un factor, una sumatoria de factores muy importante. Yo creo que el libro, con los días contados, analiza con mucha precisión el papel y el rol que tuvo Jorge en esa situación, que fue dura, que fue crítica, pero que su firmeza, su convicción, sobre todo el coraje que tuvo para decirle al Fondo Monetario que lo que nos planteaba no era el camino para seguir adelante, que el default no era el camino, y tener que pagar el costo en ese momento de, como decía él, ¿no? Él iba a los barrios a que, como decía textualmente, a que lo putearan, pero para que la gente sintiera que había un presidente que estaba ahí, presente, que conocía la situación, que conocía el dolor que tenían, pero que era el único camino que nos podía permitir salir y 20 años después poder mirar que con todo el dolor que existió, con todo el sufrimiento entendible de mucha gente, era la salida, la mejor salida posible para una crisis de factores externos increíbles, ¿no? La aftosa, la corrida, el quiebre de la Argentina, la sequía de Brasil. Empezás a analizar todas las causas y lo que atravesó ese gobierno, y realmente Jorge tuvo mucho coraje y mucha firmeza en sus convicciones. Ahora se recuperó el país, se recuperó la gente en su mayoría, mucha gente, como dice, sufrió. El que no se recuperó fue el Partido Colorado. Sí, efectivamente, yo creo que yo dejé la militancia activa en el año 2005. Usted fue diputado hasta el 2004. Claro, el gobierno de Jorge.
el gobierno El de gobierno de Valle. Jorge, desde febrero del 2000 a febrero del 2005. Ahí me fui luego 2005-2006 a estudiar, a hacer la maestría en Derecho Penal en la Universidad Austral, porque dediqué mi vida exclusivamente a la actividad privada. Y sería muy atrevido si hoy opinara de la situación del Partido Colorado sin militar y sin compromiso, porque muchas veces que hablo con muchos amigos me dicen, sí, es muy lindo tu diagnóstico, ¿por qué no venís a ayudar y te sumergís? Y hoy tengo una realidad vital, personal, que hace que tenga mucho respeto por todos los que se dedican a la actividad política, porque yo estoy en la actividad privada 100%, pero no veo un conflicto entre el privado y el público. No todo público, ni todo funcionario público, ni todo dirigente político es malo per se, ni todo trabajador privado es bueno por sí. Como en toda actividad hay gente que cumple su trabajo y gente que no cumple su trabajo, pero no te define lo bueno o lo malo si estás en el sistema público o en el sistema privado. Está bien, pero ¿por qué el Partido Colorado no se pudo levantar? Yo creo que hay un tema de datos y un tema de relatos, ¿no? Yo creo que por lo menos lo que puedo decir hasta el 2005, hoy vuelvo a repetir, no sería un atrevido si opino, pero creo que el Partido Colorado en el 2005 pensó que la gente por sí sola, con los datos estos que estamos hablando, de recuperación, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega al país y hacia dónde vamos, la gente iba a hacer el análisis por sí sola, iba a ver un valor dentro de la gestión del Partido Colorado. Y si eso no va acompañado de un relato y no va acompañado de, digamos, hechos y teoría política, hechos y explicación, ni el relato solo es válido, ni los datos solos sin relato son válidos tampoco. Entonces, creo que ahí existió, digamos, una apuesta a una forma de hacer política, y después yo creo que hoy hay un tema de identidad, ¿no? Es decir, yo si estuviera dedicado a la actividad política, si me dedicara y quisiera estar, lo primero que me preguntaría como dirigente colorado es qué significa hoy ser colorado, o sea, un tema de identidad, porque nadie puede adherir a una idea si no tiene clara la identidad, no la identidad histórica, que para mí es imposible entender la vida del Uruguay sin el Partido Colorado, es inexplicable el Uruguay actual sin la existencia del Partido Colorado y del vallismo. Ahora, eso no basta solamente. Lo que me parece que quienes se dediquen tendrían que construir un sentido de identidad y un relato concreto para el futuro. Pero bueno, no es un tema mío, bastante tengo con la abogacía, el derecho penal, las clases, la recuperación de la familia, así que es un tema para los que se quieran dedicar. Bien, pero fue parte del Partido Colorado siendo diputado. Sí, y tengo una visión, tengo una visión de la historia colorada y digamos, siempre he votado la lista 15. Ahí está, pero estuvo en el Parlamento y ha votado leyes. Sí, claro. Bien, ¿cómo se para usted frente a la ley del aborto, por ejemplo? Como me paré. Creo en mis convicciones que nunca las oculté. Mira, vos conmigo podrás discrepar en todo o concordar en todo. Lo que hay algo que no vas a poder decir, y me buscás en todos los archivos, que nunca dije lo que pensaba. Todo el Uruguay sabe que soy hincha Peñarol, que siempre estuve vinculado al Partido Colorado y que soy católico. Con respecto al aborto, no fueron los principios, digamos, cristianos que me llevaron a votar y a estar en contra del aborto, sino que creo que quien mejor representa mi pensamiento con respecto al aborto fue Tabaré Vázquez. Si vos analizás el veto de Tabaré Vázquez a la ley del aborto, no hay nadie que explique mejor mi pensamiento y mi punto de vista con respecto a eso. Entonces, yo como legislador no puedo dejar de lado mis convicciones, porque las digo antes, porque no hay nadie que pueda decir, no, Barrera para ganar 2 votos dice A y después termina haciendo B. No, el producto es este,
Y hoy que no me dedico a ninguna actividad pública, más abrazado todavía estoy en mis convicciones. Voté de esa forma y volvería a hacerlo hoy de la misma forma. Creo que si vos estás armando tu pensamiento según tu encuesta, en definitiva, para mí, la encuesta nunca sustituye la conciencia. Si vos sos un tipo que para tu conciencia necesitas leer la encuesta, no tenés convicciones. Y si no tenés convicciones, no puedes representar a nadie. Si vos estás pendiente del último dato a ver cómo caigo políticamente correcto para decir mi opinión, y bueno, y vivís pendiente del que dirán, pero no sos auténtico, no sos vos. Entonces, yo prefiero la crítica, prefiero el enfrentamiento, prefiero no agradar a todos, prefiero que mucha gente con esta entrevista, como en todas las que he hecho en mi vida, hay gente que está a favor y hay gente que me va a decir de todo, que me va a putear o va a decir que mi pensamiento no es el adecuado, o que soy A, B o C. Pero ¿sabes qué? Honestidad brutal. Tengo la convicción que lo mismo que digo públicamente lo digo privadamente. Y entonces no vas a tener dos discursos. Puedo tener errores, puedo no. Me equivoco todos los días. Tengo errores. Y hay algunos errores que son muy visibles. Pero está más flaco. Pero viste, parezco un acordeón. Subo, bajo. Es decir... El domingo se va a comer 4, ¿eh? Te espero tu llamado. Pero bueno, así ahí voy. Nos vamos a la pausa. Jorge Barrera, en Malos Pensamientos. ¿Cómo le gusta hablar? El tipo está muy alejado de la política. Muy alejado. De la política, como decía Aristóteles... Él me estira de la todo. política partidaria, sí, muy lejos. Tiene esa forma de hablar, que falta, no se ve. ¿Quién me querés candidatear? Azul FM. Azul. 25 minutos van de las 6 de la tarde. ¿De qué se ríe, Barrera? No, ¿Qué le pasa? Lo que me pasa es que, viste que las madres controlan todo, ¿no? Sí, Ahora cierto. Me escribió mi vieja y me dijo, no, yo militaba de chiquita, no fui a ese acto de relleno, así que, viste que te controlan todo, y tiene razón, es verdad. De chiquita militó y trabajó en política. ¿Y su hijo es hincha de Peñarol? Ya que estamos hablando de mamá, papá. Es socio de antes de nacer, porque acorde a lo que te decía que yo creo en la vida desde la concepción, Sí. tengo una anécdota que es muy, muy graciosa. Resulta que nosotros tuvimos dificultades para tener hijos, y que ese es un tema, un drama también, que a veces la sociedad oculta y tapa porque Sí. piensa que no, que digamos, a veces no contar los problemas generan a veces menores herramientas de apoyo y de ayuda. Bueno, la cuestión es que, bueno, antes de hacerte la ecografía que te determina el sexo, Sí. Carolina me preguntaba, ¿y qué querés? Ay, Carolina, me da lo mismo, me da exactamente lo mismo, que sea hombre, o sea, no, pero decime, no, me da exactamente lo mismo. La cuestión es que cuando fuimos a hacernos ese examen, el que nos atiende es Carlitos Paravís, hijo de Santiago Chalar, amigo mío de Minas. Carlitos Paravís, hijo de Carlos Paravís, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hablar de nuestra historia, Minas, bueno, de las guitarreadas que hacía él con Santos Insaurralde. Bueno, en un momento determinado dice, acá está, es varón. Y me nació del alma y grité, Peñarol nomás. Y mi mujer me mira y dice, suerte que te daba lo mismo. Le digo, no, me da lo mismo. Bueno, salí y bueno, de ahí la dejé en casa y me fui al Palacio Peñarol y es socio con la ecografía. O sea que tiene más años de socio que de edad, no de vida, porque bueno, justamente en mi concepción de que la vida está de la concepción, lo hice socio antes de nacer. Es increíble esto. Peñarol hace socio a animales,
es una cosa de No, loco. pero al revés, te estoy diciendo que es coherente con mi filosofía. No, está bien. Si empieza en la Concepción ya tiene vida y ya ahí le pusimos el nombre, Juan Pablo. ¿Le puso Juan Pablo por su amor hacia Juan Pablo II? Sí, sí, porque... ¿Lo conoció a Juan Pablo Sí, II? lo conocí a Juan Pablo II, estuve 2 veces con él. Y bueno, yo, digamos, gran parte de mi conversión al catolicismo práctico se dio por mi admiración a Juan Pablo II. Y bueno, cuando teníamos estas dificultades y queríamos tener un hijo, Juan Pablo II muere el 2 de abril del 2005 y le pedí muy especialmente que nos diera una manito para poder tener, y si teníamos un hijo que le poníamos Juan Pablo, y así fue. Ahora, usted también... Otra anécdota divertida. No, tiene pasaje directo al infierno, ¿no? No, pará, te voy a decir una anécdota divertida. ¿Sabes? Le estoy preguntando algo. Usted tiene pasaje directo al infierno. Ojalá que no, pero ¿Qué le regaló a Juan Pablo II? la camiseta de Mario Saralegui O sea, del camina- primer año de o sea, campeón del 93. Acá para abajo, o sea, Barrera, ¿cómo le va a regalar a Juan Pablo II la camiseta de Saralegui? Mario Saralegui, Babala. ¡pum! Lo que pasa es que justo fue, mira, la que teníamos que hacer un regalo, no se me ocurría cuál, y la noche anterior a irme a Roma, salí a caminar por la Rambla y me lo encontré a Mario, y ahí le comento... Pensé que se lo había encontrado al Papa. No, me lo encontré a Mario, y ahí Sí. Mario me dice, empezamos a charlar, me acompañó a caminar, y ahí me dice, ahí le cuento que me iba el otro día a Roma y que iba a tener una encuentro con el Papa, y me dijo, escúchame, no te olvides de pedirle que rece por mí. Y ahí se me prendió la lamparita y dije, pará, yo tengo una camiseta de él cuando salimos campeones del 93, el primer año del quinquenio, ¿te acordás? No. No, ahí está. Entonces, en el primer año del quinquenio, y ahí, bueno, como era un tesoro importante para mí, se lo quise regalar como una muestra de desprendimiento. Ahora, Juan Pablo II fue la persona más importante, así pública, conocida mundialmente, que ha tenido un encuentro usted, o se ha encontrado con, gracias a el fútbol, gracias a la política. Fumé, y acá tengo la prueba, fumé un habano a medias con Diego Maradona. Que ayer justamente tuve una reunión con un colega de trabajo, y entonces hablando de la vida, las oportunidades, no sé cuánto, me dice, yo admiro a Maradona, y le mostré la foto que tengo acá en el teléfono y le digo, yo me fumé un habano con él, a medias, porque estábamos en San Pablo, en Brasil. Estábamos por un tema de toda la pelea por los derechos de televisión y todo el escándalo que existía de derechos de televisión en Conmebol. Y ahí estábamos en una cena y Maradona dice, tengo ganas de fumar un charuto, ¿no? Estaba ahí y entonces yo estaba a 2 mesas de él, yo tenía un puro, y digo, Diego, yo tengo uno, pero si lo fumamos a media. Dale, uruguayo. Y bueno, y ahí le dije, vamos a inmortalizar este momento porque nadie me va a creer que estuve 1 hora charlando con él sobre el fútbol, la vida, y bueno, sí, conocí muchas personalidades, también Lech Walesa, que me pareció un fenómeno, realmente El líder un crack polaco de solidaridad. de Solidarnosc. Sí, de solidaridad, sí, la verdad que aprendí mucho, la verdad que Walesa era un hombre, digamos, que generó muchas cosas importantes entre el antes y después, no solamente de Polonia, sino de toda Europa. Y bueno. Hablando de Europa y hablando de figuras, cuénteme el encuentro con Macron. ¿Quién te pasó ese dato? Algún buchón tenés. Un papelón. Pero voy a... ¿Es el papelón de su vida? Y no, he hecho No, otros, pero hay este otros. está dentro del top 5 de papelones, sí. Por Sí, favor, sí. cuénteme. Te lo voy a nombrar a los que estaban, porque alguno de ellos debe haber sido el buchón de los que estaban ahí. A ver. Estábamos... Macron estaba haciendo un discurso.
Y yo estaba Nacho Alonso, Pedro Bordaberry, Alejandro Balbi, que debe haber sido el que te lo contó, y Gastón Tealdi, creo que era el otro que estaba. Y entonces dije, yo me voy a sacar una foto con Macron, si quieren se los presento. Y que no sé cuánto, y broma va, broma viene. ¿Dónde estaban? Va. Estábamos en un palacio fantástico en Francia, en París. Y entonces, habíamos tomado algún champancito que otro, para ponerlo en forma, digamos, en escena, en tiempo y lugar. Y entonces me dice Pedro, me dice, ¿en serio conoces a Macron? Digo, vos seguime que lo voy a saludar. ¿Y qué pasa? Como yo estuve en el mundo de la política, conoces al político. Es muy difícil que un político, si lo llamás por el nombre, aunque nunca te haya visto, te saluda igual. Claro. Y como te saluda como si te conociera. Entonces yo me acuerdo que eso por mi hermana, que yo te digo habla una cantidad de idiomas, y entonces me acordé que Viva decía alé. Entonces le digo, acérquense. Cuando nos acercamos, él estaba en campaña electoral y yo grito, alé, Manuel, alé. Y Macron baja pensando que yo era un votante de él, obviamente. Corre a la guardia y cuando baja le digo a Pedro, pon el flash, pon el celular. Y bueno, y nos damos un abrazo y charlamos. Y fue tan gracioso porque cuando termina, que evidentemente mi dominio del francés es nulo, tengo un francés de Tarzán. Y entonces ahí le digo a Macron, ¿viste Manuel, viste Pedro? Esto es Peñarol. Y bueno, y ahí esa fue la anécdota de una osadía, una audacia, tipo no me conocía, pero bueno, viste que todo dirigente político con tal de no admitir que no conoce a alguien o no se acuerda, que es muy difícil, bueno, jugué con eso y bueno, y ahí me saqué y estuve balbuceando con Macron y tengo esa foto que me sacó Pedro. Estábamos hablando de su hijo, de lo difícil que fue para usted y para su señora tener familia. ¿Quién fue la primera persona que se enteró que usted iba a ser padre? Viste, te vendiste solo. ¿Sabés por qué te vendiste solo? Porque un periodista tiene que cuidar sus fuentes. Y ahora, a través de 2 preguntas, queda clara que tu fuente es Alejandro Balbi, sin lugar a dudas. Lo hice por gusto, obviamente. Esa fue, yo creo que ahí fue que sellamos una gran amistad. Porque vos conocés a las personas en los momentos difíciles. Un amigo no te lo haces en un cumpleaños, te lo haces en momentos difíciles. Un amigo tenés que compartir muchas cosas difíciles. Bueno, la cuestión es que mi señora es argentina y entonces nos fuimos... ¿Cómo la conoció a su señora? Por teléfono. ¿Por teléfono? Por teléfono. ¿En chat? No, porque es así. Yo conocía a su hermano, que vivía en Argentina, lógicamente, y entonces me enteré por un amigo que lo habían operado de apendicitis. Entonces llamé por teléfono para ver cómo estaba mi amigo, viste que a mí me gusta ser cálido con mis amigos y estar en los detalles, esto que decía, los amigos lo ves en las dificultades. Entonces me enteré que mi amigo había sido operado y llamé por teléfono a ver cómo había salido la operación. Y me atiende Carolina. Y me encantó la voz. Me encantó la voz, empecé a charlar, y le pregunto, decime una cosa, Eduardo, ¿está bien? Sí, está bien. Entonces no tenemos más nada que hablar de Eduardo. ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? Y bueno, y así empezamos la conversación. ¿Estuvo viajando a Montevideo, Buenos Aires, cuánto tiempo? Bueno, ahí no tenía un mango. Entonces utilizaba el fax. El fax. Entonces mandaba para poder poner muchas cosas. Y te acordás que llamada era larga distancia, era carísima. Horrible. Entonces, ¿qué hacía? Escribía fax, que era más barato, y ponías más información, porque en la casa de ella había fax. Y bueno, y así sí fue, digamos, llamarle, también está escuchando, me va a matar, un noviazgo tormentoso, porque tuvimos cortes, venidas, idas, vueltas. La distancia es complicado.
Pero sí la conocí por teléfono. Pero estábamos en otra... Estábamos hablando de... ¿Cómo me enteré? De Balbi. No, es surrealista como el momento... ¿Cómo se enteró cómo me enteré? Surrealista. Que era papá. Ella era argentina y entonces, pero sus padres tenían, bueno, lo siguen teniendo, pero digo, ya el padre no vive. Uno tiene en Pinamar, en Argentina, en la costa argentina. Y jugaba Uruguay contra Argentina en el Monumental. ¿Tá? ¿Copa América? Eliminatorias. Que perdimos 2-1, el gol de Uruguay lo hizo Lugano. Pero ¿qué pasa? Ahí yo era delegado de Peñarol y conocía a Alejandro, digamos, él era delegado de Nacional. Y nos conocíamos profesionalmente, digamos, su trabajo, mi trabajo, el fútbol, pero bueno, digamos, teníamos un conocimiento muy social. Entonces voy al partido, le digo, no, andá vos a Pinamar, Carolina, y yo me quedo acá viendo Argentina, mandar un abrazo a tus padres, y me quedo y veo el partido de la eliminatoria. Y me senté a mi mano derecha, Alejandro Balbi, a mi mano izquierda, Oscar Magurno, rodeado totalmente. Y entonces hace el primer gol Argentina y veo que empiezan llamadas en mi celular. Y veo que es mi esposa. Y digo, yo no puedo creer que me esté sobrando con el gol de Argentina. Claro. Dejé, 8 llamadas, 9 llamadas. Al rato hace otro gol Argentina y también ponele que tenía, no sé, 23 llamadas. Y entonces, claro, le molestaba a Alejandro el ring. Me dice, vos, ¿atendés? Le digo, no, dejá, después atiendo, después del partido, no puedo creer que me esté, mis señores Argentina, embromando con el fútbol, con estos 2 goles, papá. Entonces salgo en el entretiempo y estaba al lado de él, y cuando me comunica, dice que vamos a tener un hijo, no le creo, me da con la enfermera y me dice, sí, es absolutamente confirmado. Como ya lo habrás notado, soy una persona que con las alegrías grandes, a veces lloro, como fue público y notorio en el último clásico, ¿no? Que sí, fue visto por todos lados. Y entonces, de la emoción y de la alegría, digamos, imagínate, 8 años esperando ese momento, que se dé, me pongo a llorar. Y pasa, estaba Alejandro y me dice, ¿qué te pasó? Pensando que... Entonces le digo, bueno, te voy a decir un secreto, pero jurame que nunca se lo vas a decir a nadie. Le digo, voy a ser papá hasta que yo no lo avise. Bueno, me dio un abrazo, no sé qué. En el medio de todo eso pasa Magurno y me ve llorar. Y me dice, mijito, no se ponga mal por esto que es fútbol. Pensando que yo estaba preocupado porque Uruguay estaba perdiendo con Argentina. Y la verdad que Alejandro no se lo dijo absolutamente a nadie, y ahí me demostró, fue el primero de los tantísimos actos que puedo decir de gran amistad. Fue el primer secreto que conoció de mí y se comportó realmente como un amigo. Y a partir de ahí, por supuesto, forjamos una gran amistad hasta hoy. Estamos hablando ¿Qué te pasó estos datos, no? Bueno, el de Macron y el de... Tampoco hay que ser tan inteligente para darse cuenta. Pero ya que estamos hablando de Balbi, ya que estamos hablando de Barrera, estamos hablando de abogacía, ¿dónde está la ética de un abogado? En defender el Estado de Derecho y la ley. Y que si una persona es inocente, es bueno que tenga una defensa, y si una persona es culpable, tiene el derecho y es bueno para la sociedad que tenga un abogado para que se le imponga la pena justa. Es decir, que no necesariamente cuando uno es abogado penal trata siempre de buscar la exculpación, porque cuando los elementos son contundentes, si yo dijera hoy que no estuve acá y tenés la cámara, tenés la filmación, tenés que me vieron entrar, es decir, lo que tratás de buscar es la pena justa. Es decir, acá hay 2 cosas bien claras. Uno, no confundir cliente con abogado, ¿no? Que normalmente pasa, y eso es un poco llamativo. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque si vos estás enfermo
y vas al médico, Sí. el médico no tiene la misma enfermedad que tenés vos. Si vos tenés cualquier circunstancia que tengas que recurrir a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo, no se confunde la persona del psiquiatra, el psicólogo y el médico con el paciente. Bueno, yo tengo clientes, algunos que son culpables, otros que no son culpables, no siempre defiendo inocentes, si lo que tratás de hacer en esos casos es buscar la pena justa, porque no defendés solamente a la persona, defendés la vigencia de un Estado de Derecho, que no se cobre al grito, que no se cobre según como en la época romano, ¿no? Pulgar para arriba, pulgar para abajo, una persona es inocente o es culpable, y si es culpable, hay una graduación de penas, y bueno, la sentencia tiene que estar dentro de esa graduación de penas, pero a mí me llama la atención como muchas veces se identifica la persona del abogado con el cliente. Yo tengo si Claro, fuera así, por ejemplo, un si caso... fuera así, yo tendría que tener todos clientes que sean de Peñarol, todos clientes que opinen como yo, todos clientes, y no existe eso. Es decir, acá lo que uno en su tarea profesional hace es defender la vigencia del Estado de Derecho y de la ley. Porque ¿sabes qué pasa con respecto al derecho penal? La gente tiene dos posiciones. Cuando se trata de delitos o errores de otro, quiere mano dura, que haya una sanción penal grave. Ahora, si se trata de vos, un amigo, un familiar, querés garantías. Y querés que en definitiva, no soy un delincuente, cometí un error, no, todo el mundo tiene derecho a una rehabilitación. Y yo no creo en el derecho penal de unos y de otros. Yo creo en el derecho penal de nosotros. Y nosotros significa analizar la situación, si hubo un error, si hubo un delito, si hubo culpa, si hubo dolo, si no existió delito, si no existió violación a norma penal, pero la función del abogado penal está en la esencia del Estado de Derecho. Está bien, pero usted que es muy creyente, muy religioso, muy católico, ¿agarra cualquier tipo de casos o hay casos que no agarra? No agarro, pero no por una cuestión ética, ni una cuestión de principio, sino por una cuestión comercial. Es decir, yo creo que todas las personas tienen derecho a tener una buena defensa. Esa es la garantía para la sociedad. La garantía para la sociedad es que la persona que tiene una condena tuvo todos los derechos y todas las garantías que establece la Constitución y la ley, y por lo tanto, cuando alguien es culpable habiendo tenido posibilidad de defensa. Eso es lo que nos da a todos tranquilidad, porque hoy es otro y mañana puede ser uno. Está bien, pero... Entonces, yo sí hay casos que no tomo, pero no por una cuestión de que no merezcan tener un abogado. Por ejemplo... Porque yo no me voy a sentir en condiciones de defender bien. Por ejemplo, violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura. Yo no tomo asuntos en esa situación porque tuvieron relación con mi infancia, tuvieron relación con momentos malos y duros que pasé, y entonces no lo voy a defender bien, salvo que sea inocente, ¿no? Y quede claro su inocencia. Pero si no, no lo voy a pasar bien. Delitos de narcotráfico, salvo que sea algún amigo, digamos, íntimo o que sepa que no participó. Como todo, vivo en una sociedad que tuve un gran amigo que sí estuvo procesado por un delito de narcotráfico, y no por eso yo tengo ni la misma conducta. Yo nunca consumí nada, no sé ni siquiera. Comemos. Bueno, sí, como, prefiero, es más, Milanesa tengo al pan, chivito tengo una personalidad tan adictiva que nunca probé, porque tengo miedo a la adicción que tengo, o sea, pero sí, tuve un amigo que cometió un error y que estuvo vinculado, pero no defiendo delitos vinculados al narcotráfico, pero por una cuestión comercial. ¿O de violaciones, ese tipo de cosas? Sí, pero más bien por una cuestión comercial, porque normalmente vos decís, el abogado que quiero tener yo, no quiero que esté asociado públicamente a determinado delito. Yo me especialicé en delitos culposos y en delitos económicos empresariales. Por lo tanto, vinculados al narcotráfico ni siquiera me llaman. Bueno, o sea, pero por ejemplo... o sea, digamos, digo que no, pero ni siquiera me llaman, porque básicamente, salvo alguna situación muy puntual, concreta, no tengo ni siquiera el conocimiento, la especialidad, no vendrían a mí. Ahora, pero ha estado vinculado con el caso de Lola Chomnalés, por ejemplo. Sí, claro, pero ahí
fue un homicidio, Sí. y representando a las ¿En qué está? víctimas. Ahí está, ¿en qué está ese caso? Representando a las víctimas, porque también es bueno tener presente con lo que hablábamos del penalista, que el penalista no solamente trabaja defendiendo a un imputado o a un acusado, también el rol del penalista hoy con el nuevo Código del Proceso Penal, también sos abogado de víctimas. Y por lo tanto, si sos abogado de víctimas, para mí el eje central es la ley. Porque vos no podés tener una postura si defendés a un acusado y otra postura distinta si defendés a una víctima. No, el eje central es la ley. Cuando vos estás aferrado a la Constitución y la ley, podés trabajar como abogado defensor o como representante de las víctimas y tu criterio jurídico es el mismo. En el caso, por ejemplo, de los Chamelés, digamos, con el doctor Juan Raúl Williman y con mi socia, la doctora Mariana Melgar, fuimos abogados de la familia de Lola Chomnales, donde después de 7 años y medio, si hay algo que nadie nos puede decir, es que no tuvimos ni constancia ni perseverancia, porque desde el primer día hasta ahora que viene aclarándose la situación, estábamos convencidos de que era el camino del trabajo, de no cesar el esfuerzo, de ser perseverante, que la verdad de los hechos iba a salir a luz. Entonces, hoy tenemos un camino donde empiezan a existir respuestas. Y bueno, esperemos que con el paso del proceso... ¿Por qué la mataron? Justamente el paso del proceso nos pueda determinar todavía interrogantes que existen. Motivación y algunas circunstancias de hecho, y si existió participación de alguna otra persona o de algunas otras personas, según lo que tenemos varios indicios por pericia forense y demás de que todavía podría estar faltando una. Hablando de justicia, ¿cree que hoy en nuestro país la justicia está siendo demasiado atacada? No, yo lo que no creo es en la politización y partidización, politización como partidaria, ¿no? Sí. Porque política, como te decía, política es todo. Yo creo que no se puede abusar de la partidización ni resolver los conflictos políticos en sede penal. Yo creo que los temas que son penales son temas exclusivamente de aplicación de las normas penales y no los conflictos políticos se deben resolver políticamente. Los conflictos que pueden existir a nivel ideológico son las urnas las que terminan determinando y dirimiendo la situación. Lo que no me parece es que los conflictos que pueden existir de diferencias ideológicas se trasladen necesariamente a la justicia penal. Ahora, hay casos que sí, pero la regla no puede ser que cada vez que hay una desavenencia hay una denuncia. Ahora, hay casos que sí, evidentemente, hay procesamientos y condenas por abuso de funciones. De hecho, yo estoy trabajando como denunciante, digamos, en 2 hechos, uno de los cuales ya ha sido formalizado, como es el caso de Sendoya. ¿Qué pasa con Sendoya? ¿Cómo un tipo que fue se formalizado, sabe, pero un tipo que se sabe que trituró un montón de documentación? Fue formalizado y el Tribunal de Apelaciones confirmó, digamos, la formalización. Ahora vendrá la etapa de juicio. Es decir, pero por eso digo, no todas las situaciones tienen que dirimirse en la justicia. Hay algunas que sí, hay otras que no, que son netamente de discusión político-partidaria y se deben dirimir ahí. Pues ¿sabes qué pasa? Los gobiernos pasan. Y si vos no tenés una misma conducta, este tema con respecto al abuso de funciones empezó cuando injustamente hicieron una denuncia penal a Juan Justo Amaro. Yo fui abogado de Amaro, por eso conozco el historial de los últimos años del delito de abuso de funciones, y siempre lo que pasa es que quien está en el gobierno puede acusar a la oposición, y la oposición está esperando que pueda llegar el gobierno para acusar al gobierno. Y esas disputas no pueden estar dentro del marco de la justicia penal cuando no hay elementos, ¿no? Cuando hay elementos sí, pero cuando no hay elementos no, porque entonces al final terminamos teniendo un enfrentamiento político partidario, elecciones, justicia penal donde se siguen resolviendo los conflictos. ¿El caso de Charles Carrera es un abuso de funciones? No tengo los elementos como para poder opinar, porque como te decía, el gobierno que quiere que le paguen los 260 mil dólares por eso al te digo, Estado. como precisamente
tengo que tener coherencia intelectual ni de un lado ni de otro, tengo los elementos como para poder determinar si existe mérito penal o no. Lo que sí digo es que frente a los acontecimientos políticos hay que hacer denuncia penal cuando uno tenga hechos con apariencia delictiva, no puntos de vista distintos. Y como abogado, ¿qué siente cuando denuncian o acusan a través de las redes, en Instagram, por ejemplo, cuando hablamos de varones carnaval o varones en determinados lugares, se acusa en Instagram y no en la justicia y de alguna manera también se escracha a quien es una posible, es un posible delincuente? Los escraches en una sociedad democrática están implicando de que los canales por los cuales se deben tramitar las denuncias o no se utilizaron o no están funcionando, pero nunca el escrache puede ser un sustituto o una alternativa a la justicia. Porque en definitiva, hoy en las redes, como te decía hoy al principio de la frase, en la duda siempre es la libertad. Yo estoy a favor de la libertad para decir las cosas que están de acuerdo con lo que opino y la libertad para que me critiquen, la libertad para que opinen sobre puntos de vista que podemos tener concordancias o discrepancias. Lo que me parece que el escrache es una forma antidemocrática de comunicación. ¿Por qué? Porque en definitiva, si alguien cometió alguna irregularidad o algún delito, está la justicia para poder llevar esas situaciones y hacer esas denuncias. O sea, yo no creo que la justicia por mano propia, los escraches, la amenaza, la violencia, sean un sustituto de la justicia. Para eso está la justicia y para eso hay una fiscalía que es la encargada de averiguar, investigar y en caso de que existan delitos poder solicitar formalización y luego condena. Pero creo en el sistema democrático de derecho y no creo en el grito de la tribuna para hacer justicia. Ahora, ya que estábamos hablando de fiscalía, lo nombró usted, y de la partidización de la justicia. ¿Usted cree que el Frente Amplio partidizó la justicia poniendo a Jorge Díaz como fiscal de corte en su momento? A ver, yo a Jorge Díaz lo conozco desde que estábamos en primero de facultad. Soy amigo de él, le tengo un respeto personal e intelectual muy grande. Obviamente ahora que no es fiscal de corte y ejerce la profesión, puedo decir claramente que yo en muchos de sus pensamientos estoy en las antípodas. En otros, como es el sentido de la libertad y del republicanismo, estoy en concordancia. Está bien, pero hay veces, yo lo que digo es que evidentemente la reforma que se llevó adelante y la cual yo apoyé, y quiero ser claro que apoyé intelectualmente, tenía un conjunto de principios y de ideas que todos compartíamos y compartimos, pero luego de 15 reformas desde su aprobación hasta hoy, quedó un sistema procesal penal que hay que barajar y dar de nuevo, y que hay que modificarlo. Entonces, si tú me preguntás, ¿el hecho de que Jorge Díaz haya sido fiscal de corte implica que los fiscales todos obedezcan a un punto de vista político de él? Yo creo que no, porque cada uno es libre, es independiente, es grande, está sujeto a responsabilidad, está sujeto a que si alguien tiene alguna denuncia concreta, la lleve adelante. Yo no creo en eso de que, digamos, hay determinados lugares donde fiscales con preparación jurídica, con solvencia técnica, con independencia, estén bajo las órdenes de alguien que además ya no está. Y que como toda persona que no está, debe tener personas que estén a favor de su gestión y personas que estén en contra de su gestión. Entonces, yo no creo, te vuelvo a repetir, en la estigmatización de quien opina diferente. Yo en muchas cosas opino igual que Jorge Díaz, en otras cosas opino muy distinto a Jorge Díaz, pero sin embargo no estigmatizo porque vota A o vota B, no es capaz de hacer Pongo cosas. un ejemplo, el Tribunal de Honor de Gabazo.
¿Por qué se archiva la parte de Tabaré Vázquez y de Toma y la de Manini no? Como te decía, no estoy en contacto directo ni indirecto con nada que tenga violación con los derechos humanos. Te puedes imaginar que ni siquiera me lo leí en los diarios. O sea, me enteré de la noticia y como tengo con respecto a ese tema a distancia, no tengo una opinión seria, fundada. Te daría una opinión ideológica, pero no jurídica. Como abogado, ¿los juicios abreviados generaron penas menores? No, yo creo que el tema es el uso por parte de los operadores del instrumento. Hay casos en los cuales sí hay que ir a juicio abreviado. Por ejemplo, tenemos un caso, estamos acá charlando, y entonces en la esquina hay un cartel de pare, suponete, y una persona no respeta el cartel de pare, atropella a uno y la persona fallece. ¿Hay alguna duda de que estamos frente a un homicidio culpable de alguien que no respetó el cartel de pare? Vamos a hacer un juicio cuando el propio abogado defensor, en este caso, si yo soy el abogado defensor del que vulneró el cartel de pare, soy el primero que digo, mirá, la responsabilidad es indiscutida. Entonces, ¿para qué vamos a ir a un juicio a dilatar la sentencia, a dilatar los medios de prueba? Bueno, sigamos a un proceso abreviado o un acuerdo reparatorio, depende de la situación. Hay otros casos, por ejemplo, lo mismo te digo, estamos acá, olvídate del tránsito, un hurto, están las cámaras, está todo, la prueba, la evidencia, para ser más preciso técnicamente, la evidencia es notoria. ¿Para qué ir a un juicio? Ahora, no todo va a proceso abreviado y ahí también depende de nosotros como operadores qué cosas estamos dispuestos a ir a juicio abreviado y qué cosas estamos dispuestos a ir a juicio oral. Yo, con Mariana Abel, con mi socia, en un accidente de tránsito, se decidió no aceptar un acuerdo abreviado y ir a juicio. Y ganamos el juicio. Y la persona fue absuelta. Ahora, evidentemente es cierto que para ir a ese juicio tuvimos que contratar peritos, hacer gastos económicos y demás para poder ir a juicio. Pero que exista el instrumento del proceso abreviado no te obliga a utilizarlo. Sí me parece que hay que hacer algunos retoques en estas 15 modificaciones que se llevan adelante y que esperemos que este año puedan votarse. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Nos vamos a la pausa. Arriba. Arriba el bolso. Carbonero siempre. ¡Nos vamos a la pausa! Luego de la pausa vamos a hablar del domingo. El domingo que viene será tricolor. Te espero en los Carones. Bueno, sí. Después hacete cargo. ¿Qué va a ser el próximo domingo a la tarde? Voy a ir a las 11 de la mañana con mi hijo al ex Mercado Modelo y de ahí nos vamos al Gran Parque Central. Al primer estadio mundialista. Al que nombro sin complejos, campeón del siglo, el estadio de Peñarol. Sí, sí, yo también lo nombro. Central, uno le puede poner el nombre que quiera. ¿A qué? ¿Querés ponerle? O sea, ¿vos has sido el gran campeón del siglo? ¿Al campeón del siglo? No, pero si usted me invita, con mucho gusto, voy a ir. Vamos al partido, el clásico que viene. Perfecto. ¿Me invita? ¿Hecho? Te invito. Muy bien. Mi amigo Eduardo Seidenstadt también me invitó, así que... ¿Y le cumpliste? Voy con los dos. No pude en ese día, no. Y bueno, así juntados en uno. Bueno, perfecto. Me gusta. ¿Y va a ir al Gran Parque Central? Sí, claro, voy a ir al Gran Parque Central. Creo que el nombre de la tribuna se llama Mascarone, así que... ¿Cómo creo? Sí, porque no fui, la única vez que fui al Parque Central en un partido, fui al clásico de fútbol femenino, donde salimos campeones del torneo Apertura, y fui a un palco porque era sin público. ¿En qué año se fundó Peñarol? 1891. No. Pero me parece que si no sabes, siendo un periodista, no sabes que un 28 de septiembre de 1891, bajo la presidencia de Henderson. No, escúcheme, hable con Henderson, porque lo que se fundó el 28 de septiembre de 1891 fue el CURC. Entonces, como si me dijeras que Defensor Sporting no es el mismo Defensor Sporting que antes de ser Defensor. ¿A vos se te ocurre traer un hincha de Defensor y preguntarle si el Defensor Sporting de hoy no es el Defensor de antes? No, pero a ver, bueno. el CURC existía, ¿verdad?
Sí, claro. y por Peñarol supuesto. también. Ah, pero a ver, jurídicamente... ¿Sí o no? La pregunta es muy clara. Jurídicamente, Sí. hasta hace unos años no había duda. ¿Te acordás la carta de José María Delgado que le manda por los 25 años de Peñarol? Es una carta de un presidente de Nacional saludando por el 25 aniversario y tenía como fecha el 28 de septiembre de 1891. Lo que pasa que después, eso nunca se discutió históricamente muchos años. No, hasta Tarigo. Bueno, fue el primero. Fue el primero que empezó a el discutir. primero y el más grande. Como ¿Como nacional. jurista o como procesalista? Como nacional. Ah. El más grande es el que tiene 5 Libertadores. La cantidad no hace la calidad. Es tu gran defensa esa, podía ser un buen abogado. Nosotros no perdimos ninguna final en el mundo. Ninguna final intercontinental. ¿Eso te dio la cuarta? No, pero me dio la tranquilidad y la grandeza que cuando hay que ganar, ganamos. Mirá, podríamos seguir este debate eternamente. Lo más importante... ¿Cuántas copas tienen de uruguayo? 53. Porque no me dan los números. Y bueno... Pero mira, ¿De dónde no sos sacan? amigo, no me dijiste que eres amigo del Z. Sí. Y bueno, que te ayude El con... contador. Sí, que Claro. te ayude entonces en la Bueno, matemática, ¿cómo anduviste en el liceo? Siempre muy bien, tanto que si Sí, yo sumo, por eso entonces, sumo habla todas las con él. copas que ustedes tienen, no me dan la cantidad de los... ¿Cómo mienten todos? Es Te una lo paso, cosa de te lo, loco. te lo paso por WhatsApp o por mail, así te queda claro. Pero no me dan las copas, o sea, yo sumo todas las copas que dicen ustedes tener, no me dan los campeonatos uruguayos. Hay una cosa que es muy raro en ustedes. Claro, O sea, es los que respeto, es muy- y los quiero. Me dan hasta ternura y cariño. ¿Sabes lo que pasa? Que en la vida uno primero decide y después justifica, siempre. Sí. Entonces, como vos ya decidís que eso no es una realidad, la justificación No, pero puede ser eso, eterna. eso es un argumento de abogado que lo aprecio y lo valoro. Pero, a ver, yo hago las cuentas. Peñarol dice que tiene 53. Sumo, Pero sumo, perdón, sumo, sumo, ahora no hay que me nada. dejaste pensando. Sí. eh, Nadie ganó más. vos, que no, Nacional. vos me dijiste recién de que te llamaba la atención Sí, que no supiera el nombre de la tribuna Escarone. sí. ¿Cómo se llaman las otras 3 tribunas? Delgado. ¿El mismo que escribió la carta de los 25 años de Peñarol? Y terminamos con esto, por favor. O sea. No, pero te pregunto porque no, ¿es el mismo que tiene una tribuna? Sí, sí. Sí. Ah, Sí. entonces te va a contestar el mejor que yo, ¿cuántas copas? Mira, gordo, Mirá qué convivencia, mirá que jugamos el domingo. conseguiste un abogado, loco. El domingo jugamos. Hay una... recién comentábamos, fuera de micrófono, que hay unos audios que tienen que ver con la barra y los bombos y el presidente de Peñarol, ¿no? Sí, me lo hiciste escuchar recién Sí. en la tanda. ¿Cómo nos paramos, no? Ante unos audios Mira, que ¿sabes cómo nos paramos? Como anticipan. esto. Fíjate, Seriamente estoy Pero hablando. justamente, como nos paramos como esto. Fíjate, nos hicimos chistes, nos hicimos bromas, nos divertimos, hablamos sobre decanato sí, decanato no, sobre quién gana, el momento más feliz, menos feliz, los clásicos, y lo hicimos divirtiéndonos y en sana convivencia. Y el domingo vos vas a querer que Nacional gane y yo voy a querer que Peñarol gane. Y nos divertimos en la previa y nos vamos a divertir en el partido. Y estoy seguro que cualquiera sea el resultado, no debe haber tema que monopolice más la atención de la gente del domingo a las 5:30 de la tarde por toda la semana que el clásico. Obviamente. Ahora, sí. si no somos capaces de en sociedad distinguir lo que significa la broma, el folclore, la diversión, las ganas, la pasión de la violencia, o sea, sería, vuelvo a repetir, o sea, sería una locura, un acto que empañaría algo que es que podemos demostrarle a la región de que podemos convivir en un clásico las dos tribunas, las dos hinchadas, en paz, con pasión, con cánticos, con alegría, con folclore,
pero que la violencia no puede ser quien sea la triunfadora en el partido. Entonces, vuelvo a repetir, la sociedad cambió, quizás los chistes de antes no son los de ahora, porque el que nos está escuchando sabe que además quedó claro nuestra relación, que más allá de los colores nos tenemos mutuo respeto. Claro. Pero ¿sabés qué pasa? Si eso no hacemos del domingo una fiesta país, una fiesta Uruguay, la verdad que sería lamentable para el futuro del país. Sí, tiene que ser una fiesta. Tiene que ser una fiesta. Ahora, como expresidente de Peñarol, como hombre vinculado al fútbol, ¿cómo le impactó la llegada de Suárez a Nacional? Es un gran jugador, indudablemente. La pregunta es, ¿usted quería que viniera? Uy, o la reacción fue, uy, vino Suárez. No, no es casete. Sí. O sea, estoy formado en que los hinchas de Peñarol solo hablamos de Peñarol. Y lo tengo clarísimo. Y a mí el resultado del clásico va a depender de cómo llegue Peñarol a esa instancia. Y te digo la verdad, digamos, eso no implica dejar de reconocer que Suárez es un gran jugador. Creo que fue más jugador antes que ahora, indudablemente. Creo que no por algo se está dentro de los top 15 de delanteros en el mundo en los últimos años. Es un gran jugador y no me hace menos hincha de Peñarol reconocer su talento, su valía y digamos, y lo buen jugador que es. Ahora, si vos me preguntás, hoy el 9 titular de la selección es Darwin Núñez. Entre Darwin Núñez y Suárez, y no es porque sea hincha de Peñarol, me parece que le va a dar mejor rendimiento Darwin y Suárez es un muy buen recambio para Uruguay. Pero yo pienso en Peñarol y por lo tanto creo que Leo Ramos ponga todo de sí y los jugadores todo de sí para que podamos tener un buen resultado. Y si no se da, la vida sigue igual, La pasión sigue igual, el amor a los colores sigue igual y en las manos estaremos mucho más. No, y en vez de estar 20 clásicos arriba, estaremos 19 arriba. Eso fue lo máximo que puede pasar. Por lo tanto, hay que tener paz. Jorge, ¿cuál fue el mejor jugador de Peñarol de todos los tiempos que ha visto? Fernando Morena Perdón. Se para. De pie. Se para. Fernando Morena. El Nando. El Nando. El Potrillo. El Potrillo. Un ídolo y un fuera de serie adentro de la cancha y afuera de la cancha, al cual quiero mucho. Y dentro de las cosas que te decía que me alegra de haber sido presidente es haber contribuido en mi mandato a que tuviera un monumento, porque realmente el Potrillo se lo merece y bueno, y ojalá la familia esté escuchando este programa y sabe del afecto y la gratitud personal que tengo con Fernando. Le mandamos un abrazo a la familia de Morena también. ¿Cómo no? ¿Y el mejor jugador de Nacional que ha visto? Recoba. Ah, ¿te acordás cuando te dio vuelta el clásico? En 2 minutos. Te la mandó a guardar. Si a mí me decís, si a mí Pero me pará, decís... me acuerdo de 2 clásicos de Recoba. Sí. El del gol y que también jugó en el 5-0. ¿Te acordás que jugó en el 5-0? No. Tenés una memoria selectiva. Bueno, muy selectiva. Por eso vivo feliz. Ah, como decía Menem. ¿Te acordás aquella entrevista a Menem? ¿Qué decía? ¿Te acordás que hubo una explosión en Córdoba terrible, brutal? Y entonces se había levantado tarde Menem y le hacen una entrevista. Y le dice, presidente, ¿qué opina de la situación que se vive en Córdoba? Y dice, ¿qué pasó en Córdoba? Y dice, bueno, las explosiones, ¿a usted no le parece? ¿A usted no le parece que un presidente tiene que estar enterado y se tiene que enterar por los medios? Y Menem le dice, señorita, en muchas ocasiones de la vida, la ignorancia hace a la felicidad. Claro. Y a vos te pasa lo mismo. El Chino Recoba, ¿no? Sí, me gustó, me parece un gran jugador. Y el mejor de todos los tiempos que vi, de todo el mundo, Maradona.
sin lugar a dudas, para mí el Diego fue... ¿Mejor que Messi? Sí, en todo. En la cancha y con la actitud. Mira, yo hay dos cosas que En veo. la cancha solamente, ¿no? No, estamos hablando en la cancha Dentro de y la la- actitud dentro de la cancha. Sí. Por ejemplo, mira, si bien todos vivimos las situaciones en forma distinta y no es mejor una que otra, yo tengo una imagen grabada que es, como te decía, en los momentos de dificultades y derrotas cuando realmente conoces bien a la persona. Final Cuando le perdida, silbaban Argentina-Alemania, que Argentina pierde Sí. en el 90 y le ponen la medalla a Maradona. Llorando, desesperado, un tipo que sintió que estaba, digamos, que había dejado el alma en eso. Messi se estaba acomodando el pelo. No quiere decir que no sufra lo mismo que Maradona, pero me siento mucho más identificado con la pasión que tenía y que generaba Maradona dentro de la cancha que con Messi. Para mí, sin lugar a dudas, esto es un tema de discusión que siempre tenés con amigos. Para mí Maradona es mucho más que Messi. Para mi viejo era Pelé, para mí era Maradona. ¿Y del fútbol uruguayo, más allá de Morena y más allá del Chino Recoba? Que vi Mazurkiewicz, chiquito, la verdad que una fiera. Porque a veces viste que el arquero nunca, vos decís, ¿qué jugador viste? Y que empezás a pensar, delantero, mediocampo, pero Mazurkiewicz fue un fenómeno, realmente golero como el chiquito no vi nunca. ¿Más que nunca Máspoli? más. No lo vi a Máspoli. Claro. No lo vi a Máspoli, no lo vi atajar, entonces por eso desde que lo que vi, el chiquito. Bueno, este domingo, Cueste lo que cueste que ganar. no, vas a ver al grandote en el arco. Al arquero de la selección. A San Sí, Rochet. yo creo que está pasando por un gran momento, y tiene muchas condiciones. Sí, la verdad que ataja bien. Muy bien. Dawson también. Bueno, ¿juega Dawson? Sí. No sé, mi vinculación hoy con el club es a través de los medios de De la hinchada. comunicación. Sí, de la hinchada. no ¿Por qué tengo más va a ir a la contacto. tribuna y no al palco? Porque creo que el palco es para los dirigentes, para los que trabajan, como decíamos hoy, honorariamente, que dedican horas. Yo desde diciembre del 2020, mi única relación con Peñarol es ser un hincha que va a todos los partidos y que tiene la misma pasión que cuando por primera vez fue al estadio, y no corresponde que yo vaya a un palco cuando soy un hincha común y corriente. Muy bien. Bueno, no le voy a desear la mayor de las suertes para el domingo. Pero que se divierta. Igualmente, y espero tu llamado. ¿Cómo no? Para terminar, Jorge Barrera, usted sabe cómo terminamos esta entrevista con 2 secciones. Ah, Y mirá. una de ellas es esta. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Doctor Jorge Barrera, le voy a tirar palabras y usted tiene que asociar cada palabra o nombres o situaciones con otra palabra. O sea que puedo responder una palabra sola. No, solo una palabra. Solo una palabra. ¿Está listo? Y bueno, se amarraste con la guardia baja ya, pero vamos arriba. El Partido Colorado. Victoriosamente va. Bueno. Peñarol. Una pasión eterna. Pero una palabra, ¿te das cuenta cómo Amor. los de Peñarol hacen así? Cuentan de una palabra y te meten 3. Es lo mismo que con las copas y los campeonatos. Me hacen todo así, me caliento. Amor. La justicia uruguaya. Confiable. La abogacía. Una vocación. La ciudad de Minas. Infancia feliz.
El fútbol. Una pasión Una pasión. y solo como hincha. El Opus Dei. Mi vida. La iglesia. Dios. Juan Pablo II. Un santo. Jorge Valle. Segundo padre. Para seguir en el tema. Julio María Sanguinetti. Buen político. Los Tupamaros. Antípodas de mi pensamiento. Las cárceles del Uruguay. Infrahumanas muchas. José Mujica. Buen filósofo. Gustavo Salle. Un amigo. ¿En serio? Sí, lo quiero mucho. Cuide de Gustavo. sus amigos. Nacional. Un rival. El clásico. A ganarlo. La selección. De todos. Diego Aguirre. La fiera. Diego Forlán. El mejor del 2010. Leo Ramos. Ganador. Está bien. Fernando Morena. Ídolo. Paco Casal. Empresario exitoso. La calle Pou. Un gran presidente. Tabaré Vázquez. Un muy buen presidente. El ex fiscal Jorge Díaz. Un amigo. El fiscal Juan Gómez. Un crack. Jorge Barrera. El que es. ¿El qué es? Y no entre signos de interrogación. No, con aciertos, errores, con más defectos que virtudes, pero que trata de ser feliz. Jorge Barrera, vamos a terminar este programa y esta entrevista con el sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Sí, no, paso. Jorge Barrera. ¿Estamos prontos? Paso. ¿El domingo que viene será tricolor? No. ¿Va a estar contento el próximo domingo? Sí. ¿El Frente Amplio debería esperar a que se expida la justicia en lugar de apoyar a Charles Carrera? Paso. ¿Es injusto que se desconfíe del sistema judicial? Sí. ¿Le gusta la idea de un triunvirato para la Fiscalía de Corte? No. ¿El sistema carcelario está corrompido? No. Hay solo 2 pasos, me olvidé de decirle, ¿eh? Solo 2. Pero le voy a regalar uno. ¿El Frente Amplio está intentando instalar el tema de seguridad como si todo fuera un desastre? Sí. ¿El Frente Amplio destruyó la confianza en los policías? Paso. Upa. ¿Alguna vez se sintió traicionado por Jorge Valle? No. ¿Sanguinetti ha manejado al Partido Colorado para beneficio propio? No, aunque discrepó con algunas cosas que hizo y que hace. Sí, no, paso. Sí, no, paso. Para beneficio propio, no. No. ¿Existe la libertad de prensa en Uruguay? Sí. ¿Hay prensa militante, perdón? Sí, como hay prensa Sí. partidaria. ¿Hay intocables en la política? No. ¿Germán Cardoso es inocente? Sí. ¿Muchos fiscales no dan la talla? Algunos. ¿Es más difícil ser dirigente de fútbol que parlamentario? Sí. Subrayado. ¿Está a favor de la condena perpetua? ¿La cadena perpetua? ¿De la cadena perpetua? No. ¿Está a favor de la pena de muerte? No. ¿Las cárceles pueden rehabilitar siempre?
Hoy no, pero sí debería. ¿Hay que liberar a los presos de Domingo Arena? No. ¿La educación está flechada para la izquierda? No tengo elementos. Es abogado. ¿Le puso contento que perdiera Nacional por la Copa Sudamericana? Sí. ¿Cómo dijo? Sí. ¿Y por qué lo grita? ¿O no sí Para que alcanzaba? veas que no tengo cassette. ¿La llegada de Suárez a Nacional le duele a los hinchas de Peñarol? No. ¿Peñarol puede ganar el campeonato clausura? Sí. Ese- Está difícil, pero sí. sí. ¿La crisis del 2002 fue culpa del gobierno de Valle? No. ¿Peñarol es del 13? No. ¿El CURC es del 91? Sí. ¿Hay que usar el lenguaje inclusivo, decir todes y bienvenides? No. ¿El aborto es un homicidio? Sí. ¿La lucha de clases sigue vigente? No. ¿La calle Pou está haciendo un buen gobierno? Sí. ¿Cree que es correcta una ley de cuota política? Sí. Con matices. Sí. Sí. ¿Uruguay sale campeón del mundo en Qatar? Le tengo fe al tornado. Sí, no paso. Sí, vamos a poner un sí. Bueno, dale. Para ser un buen hincha de Peñarol, ¿hay que ser antinacional? Dijo sin cassette. Dijo sin cassette. No. ¡Le queda un paso! ¡Le queda un paso! No. Pero sí me pongo contento cuando pierde Nacional. Nunca quiero que gane Nacional. Yo no entendí la respuesta. Pero no ser un soy buen- anti. Pero para ser No, un buen no hincha de soy Peñarol, hay que anti, ser- pero si vos me preguntás, mañana hay un partido y juega el cuadro A contra Nacional, sí, quiero que gane el cuadro A. Aunque el cuadro A sea de Turkmenistán, De Turquía, de Grecia o del Paso Molino. andate que esto termina mal. Gracias, Barrera. Bueno, un fuerte abrazo. Un placer tenerlo a Jorge Barrera en Malos Pensamientos. Chao, hasta mañana.